Chicos, no sé si se escucha bien. Vamos, voy a empezar a compartir pantalla. Hola Eric. Vamos a dar, hola, hola. Vamos a dar inicio a la ayudantía número 1 de este segundo semestre de 2022 de Física 2. Esta va a ser la primera ayudantía y como ya acordamos previamente, van a ser todos los días viernes a las 19 horas, ya por comodidad de todos, por temas de horario. Este semestre es bastante más corto, así que vamos a tener igual las sesiones como justo antes de las pruebas. De hecho, creo que la primera prueba es el 24, así que van a ser 3 o 4 ayudantías para preparar la prueba, ¿ya? Y obviamente también van a seguir siendo online por comodidad de todos, ¿ya? En cuanto a los objetivos que vamos a trabajar el día de hoy, no escapan mucho de lo que ya habíamos estado trabajando el semestre pasado, que son siempre desarrollar todo el marco teórico, por así decirlo, de la materia, ver los ejercicios e ir viendo diferentes formas de resolverlo y obviamente responder cada una de las dudas que vayan surgiendo, ¿ya? Eso es como propio de estas sesiones. Em, Me imagino que igual les costó la primera asignatura, así que lo que les digo es que en cualquier momento de la ayudantía ustedes pueden abrir su micrófono y responder sus dudas o preguntar sus dudas más bien, porque por eso están estas ayudantías, para que puedan aprender harto antes de las pruebas y puedan rendir bien, ¿ya? Y los temas que vamos a trabajar el día de hoy son básicamente lo que se ha visto hasta ahora. Lo primero que se vio es el centro de masa, que en realidad es un contenido que es pendiente del semestre pasado, que por temas de tiempo no se vio. Y del centro de masa vamos a ver ejercicio y vamos a ver también qué es lo que es, ¿ya? En realidad no es muy complejo, pero el tema del centro de masa lo vamos a tener que ocupar después. Y luego también vamos a ver la densidad, porque vamos a necesitar ese concepto para poder trabajar con el momento de inercia, que es como el fuerte de la primera prueba, ¿ya? Y que es lo que más complejidad tiene hasta ahora, porque hay que aplicar hartas herramientas de integrales y derivadas. Y obviamente todo lo que yo digo acá está en la bibliografía del curso, que es un apoyo constante para poder ir aprendiendo, ¿ya? Y al igual que el semestre pasado, aquí están todas las explicaciones que saca el profe, todos los ejercicios se pueden sacar de acá, ¿ya? Así que esta es la referencia, igual que el libro Serway, que también es de la bibliografía, ¿ya? Y si no se me llega a escuchar en algún momento, igual me avisan para que esté al tanto, porque puede que en algún momento se me llegue a ir el internet, ¿ya? Así que lo primero que el profe me dijo que veamos es el tema del centro de masa, ¿ya? Pero me dijo que no le dé tanta relevancia porque como es un contenido pendiente y no se va a ocupar al tiro, hay que conocerlo, hay que saber de él y es como lo más sencillo, por así decirlo, ¿ya? Aquí está la definición y el centro de masa es simplemente, si tenemos un sistema con varias masas, es donde se sitúa la masa, por así decirlo. Es como el centro de masa, es como el equilibrio, el punto de equilibrio que existe en el sistema, ¿ya? Y para eso tenemos que considerar todas las masas que están, es decir, dónde se concentra la mayor cantidad de masa que hay en el sistema. Eso básicamente. Si son más de una masa, es decir, dos o tres o más masas, es un sistema de masas, ¿ya? Y en realidad todos los objetos tienen centro de masa. Los objetos uniformes, es decir, que tienen la misma forma por todos sus lados, es decir, los objetos que son de tipo simétricos, por ejemplo, estos que están acá, un círculo, un cuadrado, todos estos objetos tienen su centro de masa justo en la mitad, ¿ya? Pero cuando los objetos tienen una forma que va variando o que no es uniforme, entonces ahí hay que calcular su centro de masa, ¿ya? Se puede trabajar el centro de masa en una dimensión
cuando solamente una línea recta, y también se puede trabajar en dos dimensiones, es decir, cuando tiene largo y ancho, ¿ya? Y la ecuación es simplemente multiplicar cada masa por su posición y así sumándolas todas, digamos. Si son tres masas, es la masa 1 por su posición, más la masa 2 por su posición, y así más la masa 3 por su posición. Y lo dividimos por la suma de las masas, ¿ya? Y lo mismo es con la coordenada y. La masa 1, por ejemplo, por la coordenada 1, pero en y de la masa, y así con la masa 2 y la masa 3, y en realidad con todas las masas que haya, ¿ya? Esto en realidad es como una sumatoria bien básica que se puede ir viendo, vamos a ver la diapositiva, que se puede ir viendo acá. Aquí es un ejercicio bastante básico, pero que en realidad nos deja bien claro el tiro. Dice que encontremos el centro de masa de dos pelotas. Inmediatamente cuando hay más de un cuerpo, es decir, aquí hay dos cuerpos, estamos hablando de un sistema de masas. Y lo que el objetivo que tiene el centro de masa es saber dónde se concentra la masa, ¿ya? ¿Y qué nos dicen? Que una de las masas tiene 10 kilogramos, que es la de acá, y otra masa tiene 4 kilogramos, ¿ya? O sea, tenemos dos masas de distinto valor. Y dice que una está ubicada en el origen y que la otra está ubicada a 4 metros del origen, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que definir cuál es nuestro origen. Así que definimos nuestro origen acá con la masa de 10 kilogramos y 4 metros más allá está la masa de 4 kilogramos. Entonces, este es un sistema de masas y queremos saber en qué punto de todo este sistema se concentra la masa, ¿ya? Y para eso simplemente tenemos que hacer el cálculo. Como estamos hablando de una línea recta, aquí lo que nosotros tenemos es solamente la coordenada X del centro de masa, ¿ya? Que dijimos que era. Aquí son dos masas, así que sería la masa 1 por la posición de la masa 1 más la masa 2 por la posición de la masa 2, ¿ya? Y eso dividido las masas, es decir, masa 1 más masa 2. Entonces, aquí es simplemente como decir, ya, ¿cuál es la masa 1? 10 kilogramos, ¿cierto? Por su posición, como parte del origen, su posición es 0, ¿ya? Más la masa 2, que es 4 kilogramos, por su posición respecto del origen son 4, ¿ya? Y dividido la suma de las masas, que serían 10 más 4, ¿ya? Aquí esto se anula porque es 0 y nos queda 4 por 4 es 16 y 10 más 4 es 14, ¿ya? El centro de masa para el eje X sería 16 dividido 14, que eso es lo mismo que decir 8 séptimos, y que si lo hacemos en la calculadora nos va a dar un número decimal, ¿ya? 8 dividido 7 es 1,14, ¿ya? Y varios decimales más, pero no, eso no es relevante. Ahí obviamente hay que ver el tema de cuántas cifras pide el profe, cifras significativas. 1,14, ¿cómo se representa? Si aquí está el 0, aquí podría estar el 1, aquí podría estar el 2, aquí podría estar el 3 y aquí el 4. Y digamos que el 1,14 está acá. Entonces aquí está el centro de masa, ¿ya? Esa es básicamente la idea que se tiene de lo que es el centro de masa. Es donde se concentra la masa de un sistema de cuerpos, ¿ya? No sé si queda claro esto. Por mi parte, sí. Ya. Y obviamente esto se puede trasladar a dos dimensiones, es decir, en un plano X y. Por ejemplo, aquí tenemos la variable X, perdón, el eje X y el eje Y podría haber un cuerpo acá. Entonces también tenemos que hacer lo mismo con el eje Y, que en realidad es totalmente análogo, se hace prácticamente lo mismo, ¿ya? Y tenemos este ejercicio que también es de centro de masa, pero que ya requiere un poquito más de análisis y se podría decir que si tuviéramos que decir la complejidad, este ejercicio es complejo, ya porque nos piden calcular el centro de masa y esto entró en una prueba, al menos a mí cuando yo di el curso, me costó bastante este ejercicio porque
hay que hacer algunas suposiciones antes de aplicar el tema del centro de masa, ¿ya? En todo caso, este salió en la prueba 3, pero de física 1, por el tema de que, como les dije al comienzo, este es una materia que quedó pendiente por tema de tiempo, ¿ya? Dice que a una pieza uniforme de acero de masa m se le da forma como se muestra en la figura, ¿ya? Y nos piden calcular las coordenadas del centro de masa. Aquí tenemos que aplicar el centro de masa en términos de coordenadas, porque son dos dimensiones. Entonces, en el eje X llega hasta 30 y en el eje Y también llega hasta 30. Entonces, si nosotros vemos el ejercicio, igual, ¿qué es lo que podemos hacer? Entonces, aquí nos dicen que a una pieza uniforme de acero de masa M. Uniforme quiere decir que presenta el mismo patrón en todas sus componentes y vemos que aquí son cuadrados, ¿ya? Son puros cuadrados que miden lo mismo. Todos miden 10 de largo y 10 de ancho, ¿ya? Viendo las coordenadas aquí, todos son cuadrados de este estilo. 10 de largo, 10 de ancho. ¿Y qué es lo que nos dice la teoría? Bueno, lo que les mencioné de manera teórica y bastante rápido aquí al comienzo, es que cuando las figuras tienen la misma distribución, es decir, es una distribución discreta, por ejemplo, los cuadrados, los círculos, su centro de masa está justo a la mitad del objeto, ¿ya? Justo a la mitad. En cambio, si trasladamos esta idea al ejercicio, ¿qué es lo que podemos notar? Podemos notar que aquí son puros cuadrados. Por tanto, los cuadrados tienen su centro de masa justo a la mitad. Es decir, aquí hay un centro de masa, aquí también hay un centro de masa, que son como centros de masa parciales, solamente de los cuadrados, ¿ya? Entonces, este ejercicio que tiene esta figura, lo podemos transformar en esto. En el mismo gráfico, con los mismos coordenadas, pero los centros de masa de los cuadraditos estarían aquí al medio de cada cuadrado, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos hacer? Podríamos hacer una sumatoria de los centros de masa de cada uno de estos cuadrados, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace considerando que si la masa en este caso de todo este objeto es m, ¿y cuántos cuadrados son? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 6 cuadrados iguales. Es decir, m está compuesta de 6 cuadrados, por así decirlo. Entonces, cada cuadrado va a tener una masa de m sextos, ¿ya? Entonces, bajo este punto de vista, tendríamos que calcular, como ya sabemos, la coordenada x del centro de masa y la coordenada y, ¿ya? En este caso, siguiendo la fórmula, es 1 partido la masa por cada masa por su coordenada x, más la siguiente masa por su coordenada x, más la siguiente masa por su coordenada x, y así hasta terminar las 6 masas. Entonces, la primera masa, podríamos partir, por ejemplo, desde esta de acá. Esta masa es m sextos y su coordenada x es 5. La siguiente, su coordenada x es 5 también, y esta también su coordenada x es 5. Esta su coordenada x es 15, esta su coordenada x también es 15, esta su coordenada x es 25, y entonces, ¿qué hacemos? La masa de la coordenada 1, m sextos, por su coordenada, que es 5, está la primera, después aquí está la segunda y aquí está la tercera, porque la masa por su coordenada, que es 5, la masa por su coordenada, que es 5, que son estas de acá, ¿ya? Luego las de 15, son 2 de 15, así que sería m sextos por 15 y m sextos por 15, ¿ya? Y luego tenemos la masa de 25, que sería m sextos por 25, ¿ya? Entonces, si hacemos toda esta suma, de partida vamos a poder eliminar las masas, porque aquí nos va a quedar masa en el numerador y masa en el denominador, y simplemente sería sumar 5 más 15 más 25 más 5 más 5 y más 15. Eso nos da 15 más 5, 20, a 25, 35, 40, 45, 60. Nos quedaría 60 dividido 6, eso nos da 11,7, ¿ya? Y hacemos exactamente lo mismo para el caso de la coordenada y. Es decir, sería
m sextos por, en este caso, 5, m sextos por 15, m sextos por 25, y así también considerando todas, ¿ya? Es exactamente lo mismo porque al ser cuadrados uniformes tienen sus mismas coordenadas, recordando que los cuadrados tienen el largo y el ancho de igual medida, ¿ya? Aquí lo único que varía es que en el caso de esta de 25 cambia su coordenada, por tanto va a dar un valor ligeramente mayor, que es de 13,13, ¿ya? No sé si se entiende la idea de este ejercicio. ¿Sí? Sí, es básicamente aplicar todo lo que se entiende de los conceptos de centro de masa, pero a un nivel un poquito más elevado, que es saber que los objetos uniformes tienen su centro de masa justo en la mitad, ¿ya? De ahí se hace que la masa total se divide por 6 porque son 6 cuadrados, y el resto es aplicar la definición del centro de masa, que en este caso es de 2 dimensiones. Entonces, el centro de masa estaría en la coordenada 11,7, 13,3, ¿ya? Que eso es una coordenada, es un vector, por así decirlo. Entonces, 11,7 y 13,3, el 11,7 digamos que está acá, y el 13,3 que está acá. Entonces, más o menos por acá estaría el centro de masa, ¿ya? Bueno, de hecho debería estar dentro del dibujo, ¿ya? Obviamente aquí no estamos exactos porque no estamos con regla, pero ese es, digamos, el punto donde se concentra la masa, ¿ya? No sé si hay alguna duda de este ejercicio para que podamos pasar a momentos de inercia. Bueno, igual la idea del centro de masa es como tenerlo claro, pero en términos de ejercicio no va a ser más que esto, ¿ya? No van a encontrar ningún ejercicio más complejo porque el foco del curso no se basa en esto, ¿ya? El curso se enfoca más en todo lo que tiene que ver con sólidos, sólidos de revolución, o lo que vamos a ver del momento de inercia, ¿ya? Así que no sé si alguien tiene una duda, porque si no pasamos a momento de inercia, ¿ya? Bueno, en todo caso les voy a pasar este PPT y les voy a pasar también el video cuando termine la clase, ¿ya? Bueno, ahora lo que el profe me dijo que le dé mayor relevancia, porque es prácticamente la materia del curso, es el tema del momento de inercia, ¿ya? Cuando nosotros en el primer ramo veíamos la inercia, era simplemente en términos conceptuales la tendencia de un cuerpo a quedarse en su estado natural. ¿A qué voy? Los cuerpos que están en reposo van a hacer todo lo posible para mantenerse en reposo. Los objetos que se están moviendo continuamente en MRU también van a hacer lo mismo. Y eso pasa generalmente con las personas, que cuando están acostumbradas a algo les cuesta salirse de su zona de confort. Aquí es lo mismo. Esta idea de la inercia es mantenerse en su estado de reposo, en su estado natural, ¿ya? El tema está en que cuando lo conducimos a esta idea de rotación, o cuando los cuerpos están, por así decirlo, girando, es que los cuerpos que están girando obviamente van a mantenerse en ese estado, van a querer mantenerse, y los cuerpos que están en reposo se van a oponer a, digamos, a la rotación, ¿ya? Esa es la idea del momento de inercia, cuantificar cuál es ese grado de oposición a cambiar su condición, ¿ya? Otro tema que vamos a tocar mucho es el tema de la densidad, ¿ya? Porque todos los sólidos están sujetos a la forma en la que su masa se distribuye. Y esta idea de la densidad es justamente eso. Cuando se ve, por ejemplo, en el colegio, en química, física y también en la universidad, se trabaja con la densidad de cómo está movilizadas las partículas de masa en el volumen. Por ejemplo, nosotros podemos cargar un saco de plumas, ¿ya? Sabemos que las plumas son muy ligeras, y podemos cargar también un lingote de algún mineral, por ejemplo, de, de plata, no sé, algún mineral, un ladrillo. Vamos a ver que el saco es bastante más grande, es más alto,
y el ladrillo es pequeño. Sin embargo, vamos a ver que el ladrillo pesa mucho más, o algún lingote, no sé, de algún mineral, la roca, cualquier cosa que nosotros sepamos que es pesado, pero que es pequeño. ¿Y por qué pasa eso? Porque la densidad de este material, o la densidad, por ejemplo, de una roca, de algo que tiene esa forma, digamos un ladrillo, es porque hay más partículas en menos volumen, ¿ya? En cambio, en algo que es más grande como un saco lleno de plumas, uno lo va a cargar y lo va a sentir muy ligero, aunque ocupa más espacio. Y eso es la densidad. ¿Cómo se distribuye la masa en el volumen? ¿Ya? Esa es la idea que hay que trabajar. Después vamos a ver que la densidad que hemos conocido toda la vida es simplemente un tipo de densidad que responde al volumen, ¿ya? Pero vamos a tener que abarcar los tres tipos de densidad que hay, ¿ya? Y el tema del momento de inercia se puede trabajar en términos discretos y en términos continuos. Por ejemplo, si trabajamos con un cubo, sabemos que el cubo tiene dimensiones bastante obvias, que son el largo por el ancho por el alto, que son iguales, es decir, L al cubo, ¿ya? Pero si nosotros estamos trabajando con un cuerpo que no tiene una forma definida, un volumen definido, entonces vamos a tener que calcular una integral, ¿ya? Cuando es discreto, simplemente vamos a considerar que, por ejemplo, acá tenemos dos partículas que están unidas con un eje de giro, ¿ya? Dos cuerpos. Y este eje va a hacer que estas figuras roten. Entonces, vamos a tener que considerar un R, que es como la distancia de cada figura al centro de rotación, ¿ya? Y va a ser similar al centro de masa. Cada masa, por ejemplo, si son dos figuras, la masa de la figura uno multiplicada por la distancia de esa figura al eje de rotación, pero al cuadrado. Y después hacemos lo mismo, la masa de la figura 2 por la distancia que tiene esa figura 2 al cuadrado con su eje de rotación. Y aquí vemos la primera idea de inercia. Cuando las masas están cercanas al eje de giro, el momento de inercia es pequeño, entonces es fácil girar el objeto. Pero cuando estas masas se alejan de su eje de giro, es más difícil moverlas, hay mayor inercia, o sea, es decir, se oponen con mayor facilidad a ser rotadas, por así decirlo, ¿ya? Y esta idea la trasladamos también a a lo continuo. En estadística se ve algo parecido. Se trabajan las distribuciones de probabilidad donde hay distribuciones discretas y distribuciones continuas, ¿ya? Y cuando se pasa de lo discreto a lo continuo, se pasa de aplicar una sumatoria a aplicar una integral definida, ¿ya? Así que cuando la distribución de masa es continua, que es lo que se va a ver realmente en el curso, quiere decir cuando es un sólido, por así decirlo, vamos a tener que aplicar la integral del radio al cuadrado por el diferencial de masa. Y aquí el principal desafío es llegar a la expresión del radio al cuadrado. ¿Por qué? Porque cada cuerpo tiene una geometría particular. Entonces no vamos a hablar de la misma expresión. Y el diferencial de masa igual es un desafío porque lo que tenemos que hacer es considerar una equivalencia, ¿ya? Y para eso surge esta tabla, resumen, que va a ser, por así decirlo, la guía con la cual ustedes van a poder saber cómo resolver cada ejercicio. ¿Por qué? Porque algunos ejercicios involucran un cuerpo que simplemente es una línea recta. Por ejemplo, la famosa varilla. La varilla solamente tiene una dimensión que es el largo, obviamente asumiendo que su grosor es despreciable. Pero si asumimos eso, la varilla solamente tiene un largo. Entonces ahí tenemos una densidad que es lineal. Que es decir, cómo se distribuye la masa en ese largo, solamente en ese largo. Si recordaban lo que le dije recién de que veíamos que la densidad era masa partido volumen, eso es lo que siempre nos ha enseñado. Pero eso es cuando el cuerpo es volumétrico, ¿ya? ¿Cómo se distribuye la masa en su volumen? Pero si es solamente una varilla, por ejemplo, que tiene solamente un largo, entonces, ¿cómo se distribuye la masa en ese largo? Y ahí es una densidad que es distinta de ρ. La que nosotros siempre hemos visto es la densidad volumétrica, que es ρ, pero lambda, que es otra letra griega, es la densidad lineal. ¿Cómo se distribuye la masa en el largo de la varilla? ¿Ya? Y lo mismo si, por ejemplo, tenemos una pared de una casa, una plancha de algún material, o una placa, que simplemente es como un rectángulo, tiene un largo y tiene un ancho.
entonces ahí lo que tenemos que hablar es de un área. Si tenemos largo y ancho, estamos hablando de área o de superficie. Y ahí es sigma. Cambia la letra de la densidad, que es cómo se distribuye la masa en el área de la placa, por ejemplo. Entonces ahora tenemos tres tipos de distribución de masa, que son la distribución de masa lineal, la que es superficial y la que es volumétrica. Y aquí viene lo interesante porque identificando cada una de estas es el primer paso para poder resolver los ejercicios de demostración, ¿ya? Y obviamente, como nosotros tenemos que aplicar la integral del radio al cuadrado diferencial de masa, esta expresión de densidad, ya sea lineal, superficial o volumétrica, la vamos a tener que despejar la masa y calcular el diferencial de masa. Pero como ustedes tienen esta tabla, les va a ser mucho más sencillo poder resolver los ejercicios, ¿ya? Así, si tenemos que la masa es lambda por L, por ejemplo acá, si despejamos la masa va a ser lambda por L, y ahí aplicamos la derivada, el m pasa a diferencial de m, y el lambda queda tal cual y queda por diferencial de L, ¿ya? Entonces, el de m, ya sea lineal, superficial o volumétrico, dependiendo del ejercicio, se va a reemplazar en la integral. Se va a reemplazar acá. Y el radio al cuadrado se va a despejar también de la geometría del cuerpo, ¿ya? Entonces mi consejo es que ustedes puedan, eh, obviamente, saber cómo se llega a esto, pero utilizar esta tabla de resumen porque les va a permitir saber al tiro cómo resolver el ejercicio. Y aquí incluso les entrega cómo quedaría el momento de inercia, ¿ya? Donde ahora lo que ustedes tendrían que hacer es buscar el R cuadrado, que eso va a ser netamente de su expertise y de su conocimiento de la geometría del cuerpo, ¿ya? ¿Cómo se ve esto? En la bibliografía te van a encontrar algunos sólidos que están tabulados, por así decirlo, que ya se sabe cuál es su fórmula. Por ejemplo, aquí están los primeros que son, en este caso, como son varillas, automáticamente ustedes tienen que saber que son del tipo lineal, porque es masa relacionándose con un largo, ¿ya? Aquí tenemos placas, y obviamente es un largo y un ancho, va a ser superficial. Y ya cuando pasamos, por ejemplo, a cilindros o a esferas, estamos hablando de la densidad volumétrica, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos dos varillas, una que pasa por el centro, el eje de giro está en el centro de la varilla, justo en la mitad, y la fórmula para calcular la inercia ya está. Ustedes tendrían ¿qué cosa hacer? Multiplicar un doceavo, multiplicar por la masa de la varilla y multiplicar por el largo al cuadrado de la varilla. Y ustedes inmediatamente tienen cuál es cuál es la inercia. Pero el desafío es llegar a demostrar esto, a demostrar por qué el momento de inercia de una varilla delgada con eje a través del centro se calcula de esta manera. Y eso es a través de esto y a través de la integral, ¿ya? A través de esta integral se puede llegar a demostrar cualquiera de estas. Por ejemplo, por qué una esfera sólida, es decir, completamente, como su nombre lo indica, sólida, es decir, no hay ningún orificio, va a ser momento de inercia 2/5 de la masa de la esfera por el radio al cuadrado. Y así con cualquiera de estas, ¿ya? Esa es la gracia de este método, que ustedes van a poder llegar a demostrar por qué cada una de estas fórmulas es así. Y obviamente aquí estas son las más generales. Aquí voy, por ejemplo, la misma varilla, en vez de pasar por un extremo, como es el caso B, o en vez de pasar por la mitad, podría pasar, por ejemplo, a 3/4 de acá. O sea, es decir, lo divide en la razón 0,25 a 0,75, ¿ya? Es decir, si el largo es L, aquí tenemos 3/4 de L y aquí tenemos 1/4 de L. Es decir, aquí podríamos decir, esta varilla, su eje de rotación pasa a 3/4 de un extremo y a 1/4 del otro. Y obviamente, bajo estas condiciones, la forma de calcular el momento de inercia va a ser distinto, ¿ya? Y lo mismo pasaría con cualquiera de estos ejercicios. Podríamos, en vez de pasarla por un extremo, pasarla por la mitad, podríamos pasarla a cualquier otra equivalencia, ¿ya? No sé si les queda claro hasta aquí lo que hay que hacer en términos sobre todo de la distribución continua de masa. No sé si hay alguna duda de esto.
Bueno, en términos de la primera prueba, esto es fundamental que quede claro porque después van a ver con el profe, lo más probable el lunes, no sé si el lunes tienen clase, van a ver el tema del teorema de Steiner, que es un teorema que permite trasladar expresiones de momentos de inercia cuando no están en el centro a trasladarlas al centro y viceversa. Entonces, como una equivalencia. Pero para eso tiene que quedar bien claro cómo llegar, digamos, a estas expresiones. Lo que vamos a hacer ahora es demostrar algunas, es decir, hacer todo el procedimiento que permite, a partir de ver la figura y de ver, digamos, cuáles sus dimensiones, dónde está el eje, nosotros llegar a la expresión. Es decir, en la prueba, el profe nos va a entregar una figura, les va a entregar una figura, pero ustedes no van a saber cuál es la forma de calcular la inercia, sino que ustedes van a tener que llegar a una expresión, ¿ya? Así que aquí tenemos un ejercicio, supongo que ya lo vieron con el profe, pero igual lo vamos a resolver a modo de saber cómo paso a paso se tiene que hacer, ¿ya? Esta es la varilla que tenemos acá, digamos, que pasa por el centro. Es decir, tenemos una varilla cuyo grosor se desprecia, por tanto es una única dimensión, y tenemos que si el largo es L y pasa por la mitad, de la mitad hacia acá es L medios y hacia la otra mitad es menos L medios, porque recordemos que donde pasa el eje de giro lo denominamos como nuestro cero de referencia, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Ustedes ven la figura. ¿Qué es lo que pueden ver? ¿Tiene volumen, tiene área o simplemente tiene largo? ¿Qué es lo que podemos ver? Que simplemente tiene un largo. Entonces vamos a nuestra tabla y la densidad lineal es la masa dividido el largo. Entonces vamos a borrar esto para poder hacerlo desde cero, para ir viendo paso a paso cómo se llega a esta expresión, ¿ya? Lo primero que tenemos es que el momento de inercia, en este caso es una integral del radio al cuadrado por diferencial de masa, ¿cierto? ¿Y qué es lo otro que tenemos? Tenemos que es una densidad lineal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de solamente un largo. Y la densidad lineal es lambda igual a ¿qué cosa? Masa dividido en largo, ¿ya? Entonces aquí nos quedaría m dividido en L, ¿ya? Entonces nosotros, ¿qué es lo que nos pide la integral? Nos pide el diferencial de masa, no la masa, sino el diferencial de masa, ¿ya? Y para eso, despejamos el m, nos queda m igual a lambda por L, lo que quiere decir que si derivamos nos queda dm igual a lambda por diferencial de L, ¿ok? Y ahora este dm es el que necesitamos en la integral. Entonces la integral va a quedar como integral, ¿cierto? Del radio al cuadrado por dm. Pero dm es lambda por diferencial de L, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber ahora? Este lambda se deja fuera del integral, porque en el fondo lambda no está en cuestión, sino el radio al cuadrado. Y el radio al cuadrado, recordemos que la distancia desde cada extremo al eje de giro, ¿ya? Entonces, lo que podemos hacer ahora es resolver la integral. Es una integral hasta el momento indefinida, pero tenemos que agregarle los límites de integración. Y los límites de integración vienen dados por los extremos, es decir, L medios hacia arriba y menos L medios hacia abajo. Es decir, qué distancia hay desde el eje de giro en sentido positivo y en sentido negativo hasta los extremos, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos ahora? Multiplicamos por el resultado de la integral. Si nosotros integramos, en este caso, el r cuadrado, vendría a ser r cubo dividido por 3, ¿ya? Siempre que se resuelve una integral, lo que se hace es al valor que se está integrando, al exponente sumarle 1. Es decir, si es r cuadrado, ahora va a ser r elevado a 3. Y ese mismo 3 lo colocamos como denominador, ¿ya? Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Evaluamos en los límites de integración. El límite positivo es L medios y el límite negativo es menos L medios, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? El lambda queda multiplicando
y tenemos que evaluar, como la teoría nos dice, el L medios en la expresión y restarlo con el menos L medios evaluado en la expresión. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos L medios elevado a 3 y eso dividido por 3 menos lo mismo, menos L medios elevado a 3 dividido entre 3. ¿Ya? Ahora el lambda sigue tal cual, en realidad eso todavía no se reemplaza. L medios al cubo, ¿cómo se resuelve? Simplemente es numerador al cubo y denominador al cubo. L al cubo es L al cubo tal cual, y 2 al cubo es 2 por 2 por 2, que sería 8. Así que nos quedaría L cubos elevado a 8. Nos queda lambda por L cubo dividido por 8. ¿Ya? Eso menos, nuevamente ahora quedaría menos L medios al cubo. Cuando una base negativa se eleva a 3 o se eleva a un exponente impar, se mantiene el signo. Así que nos quedaría menos L cubo dividido por 8. ¿Ya? Y nos quedaría menos menos L cubo dividido por 8. ¿Ya? Y era también dividido por 3. ¿Ok? Entonces L cubo dividido por 8 menos menos L cubo dividido por 8, lo que podemos hacer es considerar que aquí también hay una expresión, en este caso sería L cubo dividido por 8 y esto dividido por 3 partido por 1, ¿ya? Porque también se divide por 3. Nos quedaría L cubo dividido 24, ¿ya? Porque 8 por 3 es 24, entonces nos quedaría lambda multiplicado por L cubo dividido 8 dividido 3, que es L cubo dividido 24, ¿ya? L cubo dividido 24. Menos, menos es más. Aquí también, L cubo dividido 8 dividido 3, 8 por 3 es 24. Nos quedaría más L cubo dividido entre 24. Aquí nos quedaría lambda por L cubo dividido 24 más L cubo dividido 24 es 2 por L cubo dividido en 24. ¿Ya? Aquí tenemos 2 y 24, lo podemos simplificar por 2. Nos quedaría lambda por L cubo y esto dividido entre 12. ¿Qué es lo que pasa? Lambda tiene una expresión. Si volvemos a nuestra definición, lambda es m dividido por L. ¿Ya? Entonces, si nos queda lambda es m dividido por L, nos quedaría m dividido L por L cubo dividido por 12. ¿Ya? Así que en este caso el L se elimina aquí abajo y simplemente queda en L cuadrado. Nos quedaría 1 partido por 12 por m y por L cuadrado. Y esa es la expresión para poder calcular el momento de inercia que pasa por el centro em, de la varilla, ¿ya? Y si vamos a lo que nos entrega el libro, es lo mismo, un doceavo de la masa por el largo al cuadrado, ¿ya? Es exactamente lo mismo, un doceavo por la masa y por el largo al cuadrado. Entonces aquí lo que podemos notar es que podemos llegar a demostrar cualquiera de estas expresiones considerando obviamente las características de cada una de ellas, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna duda de esta primera demostración. Em, Igual es importante que cualquier duda que tengan la vayan consultando. Igual yo creo que es algo bastante nuevo lo que estamos viendo en el curso, ¿ya? No es como en Física 1 que muchos de los conocimientos están como de antes, por así decirlo. Física 2 tiene esa particularidad de que parte con conocimientos totalmente nuevos que prácticamente no se ven en la enseñanza media, entonces igual
puede que tengan hartas más dudas y quizás por eso no estén preguntando, ¿ya? Pero igual es importante que eh, pregunten, ¿ya? No sé si cualquiera de ustedes me podría comentar igual qué es lo que para ustedes sería como lo más complejo de resolver en estos ejercicios. No sé si alguien puede decir algo. Eh, no tengo ninguna, pero igual es nuevo ver esto un poco, recordando más que nada. Sí, en realidad, como tú dices, es nuevo, es algo que igual aplica hartos conocimientos previos, hay que saber integrar bastante bien. Entonces, el consejo que yo les doy es hallar la lógica a esto, hallar bien cuáles son los pasos, saber bien identificar el tipo de distribución, aplicar bien la densidad y hacer bien el reemplazo dependiendo de los límites de integración, dependiendo de cómo es es la figura, ¿ya? Vamos a ver una segunda demostración. Este es un cilindro sólido, ¿ya? El cilindro sólido, como su nombre lo indica, quiere decir que no tiene ningún orificio, es decir, es completo el cilindro, ¿ya? ¿Cómo nosotros podemos llegar a demostrar un cilindro sólido? ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Y vamos a identificar primero, viendo el cilindro, qué tipo de distribución tiene, ¿ya? Si es lineal, si es superficial o si es volumétrica. Porque ese es el primer paso. Observar la figura y ver a qué nos estamos enfrentando. Si nosotros vemos el cilindro, nos preguntamos, ¿tiene largo? ¿Tiene ancho? ¿Tiene alto? Efectivamente, tiene un largo, tiene un ancho y tiene un alto. Por tanto, estamos en presencia o lo encasillamos, digamos, dentro del tercer tipo de distribución de masa, que es la distribución de masa volumétrica. Por tanto, aplicamos la ρ, que es masa dividido volumen, y bueno, aquí también tenemos las equivalencias, eh, que el diferencial de masa va a ser ρ por el diferencial de volumen, y también va a quedar la integral de ρ r cuadrado diferencial de v, ¿ya? Así que lo vamos a hacer paso a paso, ¿ya? Entonces, identificamos que es volumétrica, la densidad volumétrica es ρ igual a masa dividido volumen, ¿ya? Hacemos exactamente lo mismo que está en la tabla, pero igual es recomendable también saber que esto se deriva. Nos quedaría la masa igual a ρ por v, y esto lo derivamos. Nos va a quedar diferencial de masa igual a ρ, la densidad siempre se deja tal cual, por diferencial de v, ¿ya? Y recordemos que la integral es siempre la misma, se parte con la misma integral, r cuadrado por diferencial de masa. Reemplazamos el diferencial de masa, como es volumétrico, nos queda ρ por diferencial de v, ¿ya? Así que nos quedaría integral de r cuadrado por diferencial de m, que es ρ por diferencial de v. La ρ es como una especie de p inclinada, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Nuevamente volvemos a nuestro cuerpo, que estamos analizando, y lo que nos queda es saber el componente de r cuadrado. Ya eso es como lo que necesitamos. Y aquí netamente tenemos que observar la figura. El eje de giro pasa por la mitad, ¿ya? Y si nosotros observamos, en este caso, la base de la figura es un círculo y el círculo tiene, en este caso, un área, ¿ya? Y también tenemos una altura. Es decir, si nosotros viésemos en perspectiva de, por así decirlo, las figuras que se componen acá, estamos en presencia de el círculo y de una especie de altura, ¿ya? Entonces, el círculo, nosotros podemos decir que su perímetro es 2 por pi por el radio, y tenemos también una altura, ¿ya? Y la altura viene dada por el tema de
digamos de que este círculo se replica hacia abajo varias veces, es decir, es la altura del cilindro, ¿ya? Tenemos 2pi por radio por altura, y entonces 2pi por radio por altura es lo mismo que decir que es el componente del radio o del diferencial de V en este caso, ¿ya? Diferencial de masa es igual a ρ por diferencial de V, pero el volumen viene dado por 2 por pi por radio y por la altura, ¿ya? ¿Por qué? Porque este volumen es producto de la forma que tiene este cilindro, ¿ya? Entonces acá, donde tenemos diferencial de V, el volumen del cilindro es el área de su base por la altura, como vimos, sería 2pi r por h. Y si este dv, que ya lo habíamos derivado, lo derivamos en realidad en términos de los componentes que tiene, sería 2pi r de r, ¿ya? 2pi h diferencial de r, como salía acá. 2pi r h y diferencial de r, ¿ya? Entonces ahora esto que está acá, bueno, en realidad el ρ ya lo habíamos dejado, pero 2pi r por la altura, por diferencial de r, lo colocamos acá. ¿Eso qué quiere decir? Que nos queda r cuadrado por 2pi r por la altura y por el diferencial de r, ¿ya? Nosotros estamos integrando respecto de r, por tanto todo el resto queda fuera, es decir, 2pi el tema del ρ, y simplemente nos va a quedar acá, bueno, la altura también queda fuera, nos quedaría r cubo por diferencial de r, ¿ya? Y finalmente aquí es donde tenemos que integrar. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Consideramos los límites de integración. Como nosotros podemos ver, acá el eje de giro pasa por el centro. Y si consideramos el R como la distancia desde el centro de la base, que es el círculo, hacia el extremo, ese valor es el radio del círculo, ¿ya? Y como podríamos asumir, el límite inferior es 0, dado que estamos trabajando en términos del radio, es decir, de 0 a R, ¿ya? Entonces aquí parte de 0, por tanto el límite inferior va a ser 0, ¿ya? Y nos va a quedar entonces entre 0, siempre el límite inferior es el valor menor, entre 0 y R, ¿ya? Entonces la integral de R elevado a 3 es lo mismo que decir R elevado a 4 dividido por 4. Y eso lo hablamos entre 0 y R, ¿ya? ¿Eso cuánto queda? Nos quedaría tal cual. En realidad nos quedaría R elevado a 4 dividido por 4, ¿ya? R elevado a 4 dividido por 4. Ahora tenemos que multiplicarlo por lo que estaba fuera del integral, que es 2pi por ρ y por h, ¿ya? Entonces, vamos a escribirlo por acá. Nos quedaría 2 por pi por, en este caso, ρ y por h, y eso multiplicado por el resultado de la integral, que es r elevado a 4 dividido por 4, ¿ya? Entonces aquí el ρ, recurrimos nuevamente a la definición, ρ es lo mismo que decir masa dividido volumen, ¿ya? Entonces acá, donde está ρ dijimos que es masa dividido volumen, ¿ya? Entonces nos quedaría 2pi por h por la masa dividido entre el volumen, ¿cierto? Entre el volumen por r elevado a 4 dividido por 4, ¿ya? Pero este volumen también tiene una expresión geométrica, que en este caso el volumen del cilindro ya lo habíamos sacado, que es de el área de la base por la altura, entonces sería 2pi h por la masa y por pi por el radio al cuadrado, ¿ya? Y eso por r elevado a 4 dividido 4. Entonces el pi se va, se elimina el número pi,
Em, Aquí también iba en altura porque es pi por radio al cuadrado por altura. Se van las alturas y nos quedaría m, este r cuadrado se va con este r4 de aquí arriba, nos quedaría r elevado a 2. Y este 2 también se simplifica con este 4 y nos quedaría simplemente un medio, es decir, un medio de mr cuadrado, ¿ya? Que es justamente como está en el libro, que en el cilindro sólido el momento de inercia se calcula como un medio de la masa por el radio al cuadrado, ¿ya? Entonces ahí llegamos a través de la integración, en este caso de la integración aplicando integrales definidas, aplicando la definición de el momento de inercia, llegamos a sacar cuál es el momento de inercia para este cilindro sólido, ¿ya? Entonces ahí nuevamente les voy recalcando que la lógica de estos ejercicios no es saber cómo se calcula la inercia, porque nosotros ya tenemos las fórmulas. Lo que queremos saber es cuál es el procedimiento mediante el cual llegamos a estas fórmulas, ¿ya? Por eso es que es necesario que quede bien claro, porque después se van a empezar a aplicar estos a problemas, es decir, va a haber un contexto como en cualquier problema de física, y a partir de ese contexto también hay que resolver un problema con inercia. Y ahí no necesariamente van a haber figuras que son definidas, como estas de acá. No necesariamente van a ser placas o varillas o cilindros o esferas, ¿ya? Entonces, no sé si hay alguna duda. No, se entendió bien. No, tampoco. Igual me gusta que vayan entendiendo al tiro, así que me parece bien que hayan entendido, ¿ya? Como se pueden apreciar, o como pueden apreciar en realidad, es bien general hacer esto, ¿ya? Después de unos ciertos ejercicios, se vuelve mecánico, ¿ya? Porque son los mismos pasos: identificar la figura, ver, aplicar esta integral, identificar qué tipo de densidad tiene, qué tipo de distribución de masa, reemplazar la diferencial de masa, o de, en este caso, ver la geometría del cuerpo, reemplazar los volúmenes o reemplazar las áreas, y finalmente se vuelve mecánico. Así que lo que no quita que igual tenga su grado de complejidad en el sentido de que acordarse de la geometría de cada cuerpo o también ver los límites sea un desafío, ¿ya? Igual es un desafío de repente ver cuáles son los límites de integración. Pero si practican harto, igual van a empezar a salir los ejercicios, ¿ya? Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un cilindro que en realidad la naturaleza que tiene este es que solamente la capa externa, es decir, por dentro no tiene nada, es decir, solamente la cáscara. Es como si nosotros tuviéramos, por ejemplo, los tarros de nido, los tarros de café, todos esos tarros donde viene café o leche, y no tuviera nada en su interior, tal cual esos tarros, tarros vacíos, y que tampoco tuvieran tapa, ya es como el cascarón nomás. Y obviamente tiene una masa muchísimo menor, por tanto este cilindro tiene otra naturaleza, es un cascarón cilíndrico, ¿ya? También se parte analizando la fórmula de radio al cuadrado diferencial de masa, pero aquí lo que ocurre es algo bien distinto, porque si nosotros analizamos la base, que es un círculo, aquí nosotros vamos a ver que em, la masa es simplemente diferencial de masa y el radio es simplemente el radio, por así decirlo. Y la integral queda tal cual, ¿ya? Es decir, r cuadrado de m, lo que nosotros hacemos es considerar el diferencial de masa solo, es decir, el radio queda fuera de la integral, y solamente nos queda diferencial de masa porque las masas son infinitesimalmente pequeñas, es decir, solamente están en el cascarón. Por tanto, la masa es lo mismo que decir diferencial de masa, ¿ya? Así que integramos diferencial de masa, es como decir la integral de 1 en dx, digamos, es lo mismo que decir x, ¿ya? Aquí es lo mismo. La integral de dm o de 1 de m es lo mismo que decir m, ¿ya? Es lo mismo que decir m elevado a 1 dividido 1, ¿ya? Así que nos queda m simplemente, y multiplicada por el r cuadrado nos va a quedar mr cuadrado, ¿ya? Esta es la demostración
más sencilla que van a encontrar porque si nos damos cuenta, no hay masa más que la cáscara que está, digamos, considerándose que es como el cascarón cilíndrico. Por tanto, no hay una distribución volumétrica donde tengamos que calcular, por ejemplo, el volumen. Es simplemente la cáscara. Y solamente como es la cáscara, se compone de muchos círculos unos sobre otros. Como la base es un círculo, un cascarón de círculo y que se va repitiendo sobre muchas capas, ¿ya? Entonces, cada una de esas capas tiene un diferencial de masa. Y por eso mismo, se integra solamente el diferencial de masa y se multiplica después por el radio al cuadrado, ¿ya? Que es el eje de giro respecto de los bordes, ¿ya? Así que el momento de inercia del cascarón cilíndrico es mr cuadrado, ¿ya? Este es el único caso en el que ustedes van a encontrar que no hay que hacer nada más que este análisis porque no hay una distribución de masa, ¿ya? Y obviamente después vamos a empezar a ver, por ejemplo, el cilindro hueco, ¿ya? Que en términos de lo que a ustedes se les pudiera, digamos, aparecer, es como el más complicado, por así decirlo. ¿Por qué? Porque el cilindro hueco, lo que nos dice es que tenemos un cilindro que tiene una perforación en el centro, pero que no es total, es decir, hay una distribución de masa. Entonces, si el eje pasa por el centro, tenemos dos radios. Un radio que parte desde el eje de giro y termina en el extremo total, digamos, final del cilindro, pero hay otro que solamente pasa por la abertura, es decir, por la perforación que se hizo, ¿ya? En este caso, el radio 1 es mayor que el radio 2 en términos numéricos, ¿ya? Porque el radio 1 abarca desde el eje de giro a la totalidad del cilindro y el otro radio solamente mide la distancia desde el eje a la perforación, ¿ya? Por eso son dos radios distintos, ¿ya? Y si nosotros analizamos el cilindro, evidentemente es una distribución de masa de tipo volumétrica. Se encuadra en el tercer caso. Aplicamos ρ, ¿cierto? De masa dividido volumen. Es exactamente lo mismo, es decir, que el diferencial de masa va a ser igual a ρ por el diferencial de V, ¿ya? Pero aquí, ¿cuál es la diferencia? Que el volumen como tal claramente es pi por radio al cuadrado por altura, pero el radio que se obtiene realmente viene dado por la diferencia entre el radio 1 y el radio 2, ¿ya? Entre la distancia a la totalidad, digamos, de la base y la distancia solamente de la perforación respecto del eje. Eso es R1 cuadrado menos R2 cuadrado, ¿ya? Así que el volumen de este cilindro es claramente pi por radio al cuadrado por altura, pero el radio en realidad es R1 al cuadrado menos R2 al cuadrado, ¿ya? Nosotros vamos a seguir desarrollando en una hoja para poder ver. Entonces nosotros teníamos el cilindro, dijimos que la integral es R cuadrado diferencial de masa, que ρ es igual a la masa dividido el volumen, obviamente el diferencial de masa es igual a ρ por el diferencial de V, donde el volumen es pi por radio al cuadrado y por altura, pero el radio viene dado por la diferencia entre el radio 1 al cuadrado menos el radio 2. Así que nos quedaría pi por R1 cuadrado menos R2 cuadrado, y eso por la altura, ¿ya? Y luego de eso lo que nosotros tenemos que hacer es derivar esto, es decir, si esto es el volumen, nosotros queremos el diferencial de V, ¿ya? Y eso si nosotros lo reemplazamos nos va a quedar, acá en este caso, em, dejamos como constante el 2pi y dejamos como constante también la altura y el ρ, porque lo que nosotros queremos hacer es integrar en este caso el r cuadrado. La integral de r cuadrado es r cubo, ¿ya? Y reemplazamos lo que habíamos dicho de, en este caso, R1 al cuadrado menos R2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque los límites de integración van a estar entre el radio 1 y el radio 2, ¿ya? Entonces la integral es, en este caso, de R cubo, ¿ya? Nosotros, el R cubo queda como R elevado a 4 dividido entre 4,
¿ya? Y ¿qué es lo que hacemos acá? Si es r elevado a 4 entre 4, lo evaluamos entre R1 y R2, nos quedaría R1 elevado a 4 dividido entre 4 menos R2 elevado a 4 entre 4, ¿ya? Y esto que tenemos acá lo multiplicamos por la expresión de 2pi por la altura y por ρ, pero recordemos que ρ era masa partido volumen, ¿ya? Entonces, vamos a abrir otra hoja. Teníamos que era ρ por 2 por pi y por h, y eso por R1 elevado a 4 dividido por 4 menos R2 elevado a 4 dividido por 4, ¿ya? Ahora bien, el ρ era masa partido volumen, ¿ya? Pero el tema está en que este volumen ya lo habíamos definido acá, como pi por h y por R1 cuadrado menos R2 cuadrado. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda que ρ es lo mismo que decir masa partido volumen por 2 por pi por h por R1 elevado a 4 dividido 4 menos R2 elevado a 4 dividido por 4, y el volumen lo reemplazamos. El volumen era em, era pi por h R1 cuadrado menos R2 cuadrado. Nos quedaría m dividido pi por h por R1 cuadrado menos R2 cuadrado, ¿ya? Y eso también multiplica por 2 por pi y por h, y eso por todo esto, que sería R1 elevado a 4 dividido por 4 menos R2 elevado a 4 dividido por 4. Entonces aquí comenzamos a eliminar términos. En este caso, eliminamos eliminamos pH, y nos va quedando la masa. Y aquí lo que nosotros tenemos, por ejemplo, es factorizar por un cuarto. Nos quedaría un cuarto por la masa, eso dividido entre R1 cuadrado menos R2 cuadrado. Y eso multiplicado por R1 elevado a 4 menos R2 elevado a 4. Y acá tenemos que recordar nuestros conocimientos de suma por su diferencia, donde aquí tenemos R1 elevado a 4 menos R2 elevado a 4. Entonces, eso, si nosotros lo vemos en términos de suma por su diferencia, por ejemplo, si tenemos R1 elevado a 4 menos R2 elevado a 4, es lo mismo que decir R1 al cuadrado más, escribirlo mejor, R1 al cuadrado más R2 al cuadrado por R1 al cuadrado menos R2 al cuadrado. O sea, es como suma por su diferencia, ¿ya? Así que lo que nos quedaría es un cuarto de la masa, esto dividido entre R1 al cuadrado menos R2 al cuadrado por arriba la suma por su diferencia, que era R1 al cuadrado más R2 al cuadrado por R1 al cuadrado menos R2 al cuadrado. Y estos de acá se pueden eliminar,
de arriba y abajo, es decir, R1 al cuadrado menos R2 al cuadrado con R1 al cuadrado menos R2 al cuadrado. Esto de acá. Ya, y nos quedaría simplemente un cuarto de la masa por R1 al cuadrado más R2 al cuadrado. Esta es como la expresión para poder calcular el momento de inercia de un cilindro hueco, ya que tiene una perforación en el centro. Esa es la expresión del momento de inercia. Ya, entonces ahí nos vamos dando cuenta que todas las expresiones se pueden demostrar, ¿ya? Y por eso es que dejé esta del cilindro hueco hasta el final, porque es la que lleva un poquito más de análisis. Tenemos dos radios, tenemos que saber determinar el volumen en función de estos dos radios, tenemos que saber también harta geometría, tenemos que saber reemplazar, tenemos que saber factorizar para poder eliminar en última instancia. Pero el desafío es que ustedes, a lo largo de estos días, si ya quieren ir estudiando, es que vayan demostrando cada una de estas fórmulas, ¿ya? ¿Por qué? Porque cada una de estas fórmulas se obtiene directamente de todo este procedimiento. El procedimiento no es una receta mágica, pero sí es bien, estipula bien lo que hay que hacer. Es decir, aplicar I igual a la integral de R cuadrado de M, ver qué tipo de densidad es, aplicar el dm, y de ahí netamente va a depender de cuánto de geometría del cuerpo ustedes sepan factorizar, sepan ver cuáles son los límites, ver bien dónde está el eje de giro, y eso es como lo que va a permitir que, si aplican bien la metodología, es ir obteniendo los resultados cuando demuestren, ¿ya? No sé si hay alguna duda hasta aquí, o algún comentario o algo. No sé qué les parece la materia. No parece tan complicado. O sea, hay que recordar cómo integrar más que nada. Cómo integrar, ¿sí? Como tú dices, recordar cómo integrar, y ahí el resto es, a medida que ustedes practiquen, ir viendo bien cómo pueden llegar a las expresiones, ¿ya? Porque todas las expresiones nacen de cuánto ustedes conozcan el cuerpo, es decir, si es un cilindro, si es una esfera, qué fórmulas tiene y todo eso, ¿ya? Em, Antes de terminar, si vemos los objetivos que tuvimos el día de hoy, sí desarrollamos la demostración de las ecuaciones, de algunas de las ecuaciones de los sólidos, donde queda como desafío para ustedes el, el que puedan llegar a todas las demás. Vimos también, recordando un poco de herramientas de integración, también un poco de derivación cuando sacamos el dm, y también, bueno, no fueron muchas las dudas, pero igual hubo alguna retroalimentación de parte de ustedes, ¿ya? Igual vimos el tema del centro de masa, así que en esta hora y casi 10 minutos que ha pasado vimos varios ejercicios, ¿ya? Así que eso ha sido la sesión por el día de hoy. Como ya dijimos con ustedes, acordamos con el grupo curso de que iba a ser los viernes a las 7 mediante Teams, ¿ya? Así que eso sería, chicos, y nos estaríamos viendo el otro viernes. Estén muy bien. Muchas gracias, Eric. Cuídate, que Chao. también te Oye, vaya Eri, bien. Chao, chao. Chao, ¿Sí? gracias. ¿De mañana nada? vamos a tener la ayudantía de inferencia estadística de la 11 o no, o es la otra Yo, semana. yo la preparé para mañana. Ya, ok. Ok, Entonces nos vemos mañana. nos vemos mañana. Cuídate. Igualmente.